Vamos a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Un pasaje en el cual Pablo va a concluir una sección de exhortación, pero a su vez de ánimo para la iglesia. Antes del capítulo 7, en el cual va a empezar a responder algunas preguntas que le hicieron estos hermanos. Tengan en mente eso, exhortación y ánimo. Porque Pablo, si bien es duro, en el fondo está haciendo lo que siempre quiere hacer, que es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así como cuando usted quizás era menor, alguien de su familia le disciplinaba, le sancionaba por algo, usualmente las personas que nos cuidaron o que nos ayudaron a crecer y demás, sabían que detrás de la disciplina, de la sanción, venía la intención de hacer un árbol derechito, ¿no? Esa imagen del árbol que va creciendo, ayudada por los palitos. Pero en el fondo Pablo está haciendo algo parecido, aunque quizás en momentos nos dé la impresión de que está siendo demasiado estricto, demasiado duro, ¿no? Y que cada una de las situaciones que a la iglesia de Corintio Dios le permite pasar, cada una de las situaciones difíciles, Dios las va a usar para acomodar esa iglesia a la imagen de Cristo, a la imagen de ese cuerpo de Cristo. Y lo mismo pasa con nosotros hoy, hermanos. Cada cosa que el Señor hace a veces quizás es inentendible en este punto de nuestras vidas. Pero cada cosa que el Señor hace en la vida de esta iglesia tiene el propósito del Señor de seguir edificando su cuerpo por todas las generaciones que sea posible, que el Señor quiera. Leemos 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Dice así, 1 Corintios 6, 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, ni para sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Luego de llamar a poner las cosas en orden en la iglesia, Pablo, si ustedes recuerdan, reconoce la obra que Dios ha hecho en la vida de estos hermanos de la iglesia en Corinto. Recuerdan que el versículo 11 termina diciendo, y esto eran algunos de ustedes. Pónganse en el lugar de los que están leyendo esta carta, de los que están escuchando a su Padre Espiritual, aquel que los ayudó a llegar a Cristo. ¿Cómo se sienten luego de recibir tal recuerdo, tal reprimenda? Decíamos el domingo pasado que existe un concepto de que a veces el diablo te recuerda tu pasado. Y yo les prometí que, bueno, no les prometí, pero les dije que iba a investigar un poco más de fondo esto. No sé si ustedes lo hicieron. Pero esta frase tiene algo de verdad y algo de mentira. Es una frase popular, por supuesto no está en la Biblia. ¿Sí? Cuando decimos que el diablo nos recuerda nuestro pasado, es imposible creer que el diablo ponga pensamientos en nosotros, porque si eso es capaz de hacer, significa que él es omnisciente, lo cual es un atributo únicamente de Dios.
sea, el diablo no puede incrustar pensamientos en nuestra mente de forma directa, pero puede obrar alrededor de nosotros para hacernos sentir mal por algo que vivimos. Cuando alguien le dice a usted ya mayor, sos un tonto, sos una tonta, y capaz que eso le trae recuerdo cuando era niña, que a usted le decían sos un tonto, una tonta, eso es algo que a uno le puede afectar. Pero cuando fallamos y pasan los años y sucede algo en nuestro entorno que nos recuerda cómo fallamos, probablemente el diablo está usando el contexto para recordarnos lo que nosotros estamos haciendo. Uno de los nombres de lo que es el acusador. Bueno, Apocalipsis lo presenta como alguien que está acusando día y noche al diablo, ¿no? Y lo vemos como en el caso de Job, por ejemplo, en el primer capítulo, aparece inmediatamente la figura de Satanás, el engañador, como alguien que se presenta delante de Dios, pero que está buscando cómo mostrar que Job no es lo suficientemente justo por las razones correctas. Pero más allá de eso, mi punto era que a nosotros directamente el diablo, si somos hijos de Dios, si conocemos su palabra, él no nos puede afectar, él no nos toca de forma directa. Ahora, muchas veces usa el contexto, el entorno, las situaciones del día a día, un auto que va muy rápido y nos hace molestar, una caldera que se quema, que se prende fuego o algo. Estoy imaginando situaciones que he vivido y que a uno le hacen sacar de sus casillas la ropa mal colgada, algo, y a uno se entrega a algo que Efesios con claridad nos llama a evitar, ¿no? El no pecar. Entonces, por un lado, Pablo recuerda esto a los hermanos de la iglesia allí en Corinto, pero se lo recuerda con un propósito, decir, así eran ustedes, capítulo 6, versículo 11. Ahora ya no son más así. Esto eran algunos de ustedes. Ahora, en este punto, Pablo va a hacer un giro aparentemente en su argumento, pero no va a ir muy lejos. Él habló mucho a la iglesia, y a partir del versículo 12 al final, se va a concentrar en lo individual de cada uno. Por eso va a poner primero su cuerpo, su vida, y va a decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Entonces, esta mañana vamos a ver brevemente, si Dios nos permite, de qué manera podemos ser fieles administradores de Dios en lo individual, en lo personal. Porque ya Pablo, como veíamos desde el capítulo 4, venía hablando de la iglesia. Ahora es tiempo de que cada uno de nosotros delante de Dios revisemos de qué manera en lo individual debemos ser buenos administradores de Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por todo lo que nos enseñas, Señor, en tu palabra, aún sin explicarla, solamente leyéndola, Señor. Y gracias te damos por este tiempo que nos permites compartir con nuestros hermanos, Señor. Padre, te rogamos ser íntegros. Padre, quítanos los deseos que no pertenecen a ti, Señor. Pon un corazón cada día, Señor, que te busque y te agrade, Padre. Señor, ayúdanos a huir, Señor, del pecado, Padre. Ayúdanos a escapar, Señor, de aquellas cosas. Y, Señor, te pido que tú estés obrando en nuestro corazón, como también Johnny oraba, Padre, en cuanto a la tierra fértil que debemos ser, Padre, cada momento. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Naturalmente, si usted agarra una versión como la NTV o la NBI, esta sección aparece visualmente ya bien definida, bien clarita. Aparece una división de los versículos 12 al 14, otra división del 15 al 17 y una división final del 18 al 20. Estas divisiones son construidas por las personas que hicieron las traducciones, ¿sí? Pero nos ayudan a nosotros como estudiantes de la Biblia a poder identificar las ideas. Cuando usted escribe como siempre digo, ¿no? O lee un libro, o escribe una carta, un correo electrónico, lo que sea, usted agrupa lo que quiere decir en ideas importantes y alrededor de la idea construye otras oraciones para dar una mejor explicación. Bueno, en la escritura, estas ideas vienen compactas para nosotros en párrafos. Usualmente usted encuentra un párrafo que tiene una idea única y todas las oraciones explican esa idea única o tienen que dar una información sobre esa idea única. En la Biblia no es diferente. Pablo, cuando escribía la carta, tenía en mente algo y entonces él organiza esto en 3 ideas, esta parte final. De manera que la pregunta para nosotros podría ser esta mañana:
¿En qué forma o cómo podemos ser fieles administradores? En lo individual, fieles administradores del Señor. Entonces yo en estos 3 párrafos, o en estos 3 bloques, estas 3 divisiones, identifiqué 3 ideas que quiero que tengamos presente. Si está tomando nota, es bueno hacerlo siempre, ¿sí? La primera, y tiene que ver con algo que Pablo antes dijo. Hemos sido lavados, y hemos sido lavados del mundo en particular. La segunda, el versículo 11 nos da la clave también. Hemos sido santificados. ¿Qué significa ser santificados? Apartados, pero para algo. Hemos sido santificados para ser parte del cuerpo de Cristo. Y la tercera división, que también aparece allí, en el versículo 11, es que hemos sido justificados. Hemos sido justificados para poder dar gloria a Dios. Para poder dar gloria a Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver estas 3 ideas claves, estas 3 ideas importantes que aparecen allí en el texto, para poder comprender un poco más de qué manera podemos ser fieles administradores del Señor. Permítame rápidamente ir al versículo 12, por favor. La idea que tiene que estar en esta primera parte, en nuestra mente, es el concepto de ser lavado. No lo estoy inventando. Nuevamente, Pablo, en el 11, menciona 3 elementos o 3 formas en las cuales la iglesia ha sido llamada a ser una nueva criatura. Una de ellas, como les mencioné, es el que somos lavados. Entonces, cuando vemos estos versículos de 12 al 14, tenemos que preguntarnos, ¿cuántas cosas al llegar a la iglesia traemos que no pertenecen a la palabra de Dios? ¿Y cuántas cosas con el pasar de los años, del tiempo, aún permanecen en nuestra vida a pesar de que estamos en comunión con el Señor, con nuestros hermanos? Miren qué interesante esta frase que utiliza Pablo acá. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no, ¿qué dice? No todas convienen. Claro, por supuesto, el cristiano que ha nacido nuevo y ve el mundo tal como es, ve que existe una constante lucha entre las cosas que se oponen a Dios y Dios. Ahora puede reconocer aquellas cosas que son buenas y que son malas. Quizás uno como nacido nuevo, recién convertido, empieza a decir, no, tengo que dejar de escuchar la música que escuchaba antes, tengo que dejar de ir a los lugares que iba antes, tengo que cortar con las amistades que estaba antes, y empieza en su afán de querer servir a Dios de la mejor manera, a cortar y hacer separación con las cosas de la vida pasada. Y está bien, pero como decía el mismo Pablo, ¿no? Si tendríamos que dejar de relacionarnos con todos los que hacen las cosas mal, tendríamos que salir del mundo. Entonces, con el paso del tiempo nos damos cuenta que en realidad quizás esta música en realidad no está tan mal porque apela quizás al amor, al romanticismo, mientras que esta otra sí es pecaminosa, así que esta la evito, pero esta no tanto. Estas amistades quizás son buenas, pero no me conviene estar demasiado tiempo con ellas. Entonces, estoy lo justo como para poder testificarles de mi cambio, pero cuando se da cosas que me llevan por el mal, me aparto un poquito, ¿sí? Y ahora veo que a veces vamos levantando la mano. Yo les animo a anotar las preguntas, por favor, y en la segunda parte, cuando tenemos la escuela ahí, las conversamos. ¿Ah? Así continúo con el tiempo también para estar estricto en esto. No es que no quiera responder, hermana, disculpe. Solamente para tomar nota y después lo conversamos. Y entonces en el transcurso de que vamos viendo, bueno, en realidad ir a este lugar o hacer esto con mi esposa, con mi esposo, no está tan mal, porque yo sé hasta qué punto llega lo pecaminoso de mi intención, si es que hay o no. Y en definitiva, si todo es para la gloria de Dios, hay cosas que en realidad son neutrales, como la televisión, como internet, como una cantidad de cosas, ¿no? Quizá lo que estoy diciendo es polémico. Quizá algunos de ustedes, hermanos queridos, tienen la postura de nada que sea del mundo es para Dios, pero en realidad tenemos que reconocer que siempre estamos en contacto con cosas del mundo. Y muchas veces las cosas que están alrededor nuestro tienen un carácter más neutral. Voy a poner el caso de la televisión, que creo que todos tenemos o hemos accedido alguna vez a una, ¿no?
Por ejemplo, a mí en mi casa, hasta los 18 años no me dejaron tener televisión cerca a mi cuarto, por ejemplo. No me dejaron, ¿no? Y eso, porque después conseguí una que estaba rota, la arreglamos y la llevé ahí. Pero yo, mientras mis padres pudieron, mientras mis padres quisieron también, me sometieron a la disciplina en esa área, porque sabían que yo como menor podía hacer estragos. ¿Sí? Entonces, uno, en la actualidad, que ya no tiene ningún padre, un familiar quizás superior a uno que lo controle, está en una situación parecida. Cada uno tiene que tomar una decisión sobre lo que ve. ¿Qué es lo que edifica nuestra vida? ¿Qué es lo que aporta a nuestra vida en Cristo? ¿Y qué no? ¿Está mal ir al cine? Bueno, les comento que en Perú, una de las iglesias donde mis padres estaban, ellos decían que ir al cine era pecado, por ejemplo. Entonces, cuando mis padres vinieron a Uruguay, para ellos era algo inconcebible ir al cine todavía, ¿no? Hasta que el Señor fue trabajando en sus vidas. También el ambiente de los cines en Perú, en la zona donde vivían mis padres, era muy diferente de acá. Acá el ambiente del cine es familiar prácticamente, ¿sí? Y es, dependiendo de algún tipo de películas, de vuelta, en general lo que se da es algo que puede ser perfectamente tomado como sano entretenimiento, ¿no? No me quiero ir por las ramas, pero en este sentido, con el paso del tiempo vamos viendo que no todo lo que está en el mundo es malo en sí mismo. De hecho, muchas veces hay cosas neutrales, como les decía recién. Pero Pablo da la clave acá, en la segunda frase. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es importante, porque ¿qué tanto tiene posesión algo sobre usted? Le va a decir si estamos yendo en buen rumbo. Si es que hay algo que está tomando el lugar que no le corresponde, a tal punto que usted está siendo dependiente de eso, ahí estamos potencialmente en un mal camino. ¿Es malo reunirme con la familia? Por supuesto que no. ¿Es malo trabajar? Por supuesto que no. ¿Es malo dar mis bienes a los pobres? Por supuesto que no. Pero cuando empieza eso a tomar un lugar desmedido y crece más allá de los límites, evidentemente, y yo no soy capaz de consolarlo, de contenerlo, evidentemente estamos dejando que eso nos domine a nosotros. Sea lo que sea, puede ser la comida, puede ser el deporte, puede ser los estudios, puede ser el trabajo. La clave es lo que Pablo dice acá. Yo no me dejaré dominar de ninguno. De eso se trata, ser lavado del mundo. Antes, la mente que teníamos nos llevaba a andar en nuestros deseos, en las cosas que queríamos. Ahora ya no debe ser así. Ya no debe ser de esta manera. Pablo amplía un poco más el ejemplo con una frase que probablemente se usaba en lo popular ahí, que es: las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. En otras palabras, la comida está hecha para comer. O si quieren una frase un poco más actual, los ojos están hechos para ver, ¿sí? Que se usa mucho y de mala manera. Pero acá dice Pablo con claridad y hace una separación en el versículo 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Me gusta en la NTV cómo amplía un poco más el término fornicación, porque acá sabemos a qué se refiere con esta palabra. La NTV dice, si no me equivoco, pecado sexual. Inmoralidad sexual. Y en vez de vianda, por ejemplo, dice alimento. Ahí está, en vez de vianda, alimento, gracias. No se olviden de lo que vino hablando Pablo en el capítulo 5, de ese problema serio que había de inmoralidad sexual, de fornicación que había justamente en el capítulo 5. Por eso Pablo también retoma esta situación acá. Pero la podemos ampliar a un sinfín de cosas. De todas maneras, Pablo no la amplía más allá del cuerpo mismo. Así que quedémonos con esta idea de la inmoralidad sexual. Y la parte final del 13 dice: pero si bien somos tan libres que podemos llegar a decir, los ojos están para ver, los oídos están para oír, la boca está para hablar, en realidad, dice Pablo, el cuerpo es para el Señor. No es para que ustedes lo usen como ustedes quieran a su antojo.
pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y el 14, cerrando aquí, dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Vean ustedes la proyección de Pablo, hablando de las cosas cotidianas, de lo de ahora, y de pronto salta en el versículo 14 a lo eterno, a la esperanza. Porque esta es la esperanza de aquellos que seguimos en el mundo, pero que hemos sido lavados. ¿Qué clase de perspectiva de vida tenemos si no ponemos en nuestra mente que nuestra vida tiene que no depender o no estar como estaba antes de llegar el Señor? Nos olvidamos que nuestra vida no termina acá a veces, ¿no? Que tenemos una eternidad por delante. Nos creemos que somos los dueños de nuestro propio cuerpo, y es lo que Pablo está tratando de decir acá, en primer lugar. Ustedes han sido lavados, por lo tanto, lo que antes tenían como deseos, aquellas cosas que antes deseaban, aquellas cosas que eran parte de lo cotidiano, ya ahora no pueden dominarles a ustedes, queridos hermanos, les dice Pablo. Esto tiene aplicación directa para nosotros. Cada cosa que en nuestra vida hacemos debe llevarnos a reflexionar si es que eso tiene control sobre nosotros o si estamos ejerciendo un correcto dominio propio. Por algo, el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, que es un paquete entero, nos da la posibilidad, gracias al Espíritu Santo, de poder dominarnos, dominar aquellas cosas y no que las cosas nos dominen a nosotros. La segunda sección del 15 al 17, decíamos que hemos sido santificados. Vean ustedes cómo Pablo ahora se enfoca en los daños y en el cuerpo como cuerpo de Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunta. Es una pregunta retórica, por supuesto. Claro que son miembros del cuerpo de Cristo ahora. Ya lo veíamos, por ejemplo, un poco antes en el capítulo 3, cuando en el versículo 16 les recuerdan, no saben, o les dice así, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora una nota al costado, una nota al margen, el versículo 16 del capítulo 3. Es muy interesante cómo Pablo le está hablando que todos juntos son un templo. ¿Ah? No es que cada uno de ellos es un templo. En el versículo 16 dice que todos son un templo. Pero ahora, en el versículo 15 del capítulo 6, achica un poco la visión y le dice que cada uno de ustedes es miembro de Cristo. Y va a terminar por decirle que cada uno de ustedes es templo del Espíritu Santo. Quitaré pues los miembros, dice el versículo 15, ¿verdad? Capítulo 6, 15, volvemos, dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, en ninguna parte de la Biblia, está diciendo Pablo, en ninguna parte de las Escrituras existe tal cosa como voy a deshacer el cuerpo de Cristo para hacerlo compatible con inmundicia. No es así. No podemos estar un ratito acá o un ratito allá como si eso fuera algo que el Señor le agrada. El versículo 16 muestra algo que a mí me gusta mucho, que es cómo Pablo vuelve a la Escritura para dar su fundamento de lo que dice. 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿A qué está apuntando en esta frase final? ¿A qué parte de la Biblia, si se acuerdan? Aparece una letra chiquita en algunas versiones, al costado. Sí, pero ¿a qué parte exactamente, más o menos? A Génesis. ¿No se acuerdan, les dice, qué es lo que dijo el Señor en su palabra? Allí en mi Biblia dice Génesis 2:24, ¿no? Dejará el hombre a sus padres, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Los dos serán una sola carne. ¿Por qué? Y yo me preguntaba, ¿por qué es tan importante para Dios mi pureza sexual? ¿Por qué? Y toda la Biblia, dale, que la inmoralidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿No se ha puesto a pensar eso? Es como que hay un problema ahí con esa parte del ser humano.
pensando y mirando, por supuesto, la palabra de Dios, no es difícil llegar a la conclusión de que ese momento íntimo entre hombre y mujer es pero tan precioso y tan parte de ambos, que es el único momento que estas dos personas que se juntan tienen y que no comparten con nadie más. Es una intimidad increíble que solamente Dios da a un matrimonio, a una pareja. Y esa intimidad es una imagen de la intimidad que Dios busca con nosotros. No en el sentido malo, si se quiere, o erótico, sino en el sentido profundo, la proximidad, en estar con el Señor. Es lo que el Señor busca para nosotros. Y los dos, dice entonces, serán una sola carne. 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Recordemos esto, hermanos. Esto es lo que somos. Por eso es que delante del Señor, sin santidad nadie le verá. Porque una vez en su presencia, todas las cosas que no le agradan no van a estar allí y estaremos delante de Él. Pero en el camino está pasando esto que Pablo le dice a la iglesia. Unidos a Él, en un mismo espíritu con Él. Pensaba también, hermanos queridos, que, y escuchando a un predicador que hablaba acerca del tema de los mandamientos, me gustó mucho lo que decía, ¿no? Timothy Keller es un predicador famoso, un escritor de libros muy conocido. Él decía que detrás de cada mandamiento de Dios, cada mandamiento tiene dos sentidos de aplicación, o dos líneas en las cuales el ser humano tiene que actuar. Una es en la conducta. Si usted agarra cualquier mandamiento de los 10 mandamientos, va a encontrar que hay acciones de conducta que tiene que realizar. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a imágenes, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hablarás falso testimonio. Hay un sentido práctico en el sentido conductual, es decir, en la acción que se realiza. Pero también hay un sentido que es el que decía este predicador famoso, decía que es el sentido más profundo, que es el sentido mental o la intención que tenemos detrás. Porque podemos no matar a nuestro hermano físicamente, pero como Jesús más adelante dijo, quizás de pensar solamente en matarlo, ya lo estamos matando. O sea, cada mandamiento del Señor tiene una doble dimensión, que es la de la conducta en sí misma, pero el cambio que dentro nuestro tiene que llevarse a cabo. Y si lo piensa de esa manera, esto que Pablo está diciendo acá tiene esa intención. En esta segunda sección, al decir no se junten, no cometan inmoralidad sexual, él está apuntando por un lado al hecho mismo de no contaminarnos por algo que no es correcto, pero también de mantenernos puros para el Señor. Y probablemente una de las cosas de por qué Pablo trae este asunto acá es porque ese pecado que se daba en lo interno de cada persona, si se quiere, iba tarde o temprano a contaminar el resto. El versículo 18 al 20, o los versículos 18 al 20, van a continuar un poco hablando acerca de este asunto de por qué debemos cuidarnos de la contaminación, de la inmoralidad sexual. Y en este punto final, como decíamos antes, tenemos que pensar en el hecho de que somos justificados. Justificados es el tercer punto, santificados fue el segundo. El 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es que algunos comentaristas no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que está hablando acerca de esto, especialmente por el contexto. Porque en realidad dicen que si nosotros, por ejemplo, nos emborrachamos, en realidad también estamos dañando nuestro propio cuerpo. O si fumamos también estamos dañando nuestro propio cuerpo. O si hacemos casi todas las cosas, en definitiva dañamos a nuestro propio cuerpo también. Pero parece ser que acá se está enfocando en este aspecto porque es el tema que trataba. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con esto. En verdad, cada pecado que cometemos daña a nuestro cuerpo de alguna manera. Por algo el Señor, en primera instancia, lo que trata de hacer al evitarnos pecar es evitarnos un daño íntegro, ¿no? Primeramente nuestro cuerpo,
pero también espiritual y mental, por supuesto. Pero de todas maneras quiero apuntar algo que leía, y era que este daño que se ocasionaba porque había pecado en la iglesia, crecía mucho más cuando se tapaba. Y es lo que estaba pasando acá en la iglesia de Corintios. ¿Recuerdan, no? Muchas de las personas daban como que estaba bien lo que estaba pasando allí, lo que pasaba en el capítulo 5, y no se animaban a poner en orden las cosas. El 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta es la parte que yo me refería, hermanos queridos. Ahora Pablo baja un poco más la línea y dice que cada uno de los que son hijos de Dios, o los que son parte de la iglesia, son cuerpos del Espíritu Santo. Entonces esto moviliza un poco, o tiene que llevarnos a pensar de qué manera estamos viviendo, porque Pablo le dice, recuerden, hemos sido cambiados por el Señor, ¿no? Dice la parte de allí final, el versículo 19, que no sois vuestros. ¿Recuerdan cuando hablábamos en el capítulo 4 acerca de que éramos administradores? Que éramos administradores. Exactamente, un administrador tiene claro que lo que tiene para gestionar no le pertenece. Y esto es lo que está Pablo apuntando acá. Pablo les dice, ustedes no son vuestros. Ustedes administran un cuerpo. Y lo administran de una manera en que algún día va a ser presentado delante de Dios. No crean lo que el mundo dice. No crean que cada uno podemos hacer lo que queremos porque es nuestro cuerpo. No. En esta sección final aparece un llamado, o el primer imperativo de toda la sección. La palabra huid, escapad, dicen algunas versiones. Escapad de la inmoralidad sexual, o escapad de la fornicación, dice allí. Huid. Cada vez que aparece ese imperativo o esa idea, viene a mi mente la situación de José, ¿verdad? Porque José tuvo que escapar de esa situación. No se quedó a negociar con la esposa de Potifar. Bueno, lo mismo pasa acá. Existen pecados, hermanos, o existen cosas que a cada uno de nosotros nos tienen que llevar a huir, no a negociar. Ah, pero acá un poquito, no pasa nada. Cuando nos damos cuenta que entramos, quizás no salimos. Y después estamos llorando delante del Señor, como David. Señor, mis huesos están envejeciendo. Escapad, dice Pablo. ¿Por qué? Porque hay pecados que, hermanos, son diferentes a cada uno de nosotros. Realmente, si sabemos que con la lengua, quizás con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, dejemos eso. Es preferible cortar una conversación de un momento al otro que caer en la trampa de hablar mal de alguien. Preferible dejar a alguien temporalmente y después explicarle qué pasó, en lugar de estar quizás dañando a esa persona. Escapad, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, afuera del cuerpo, más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Finalmente, lo que decíamos antes, muchos de estos pecados comienzan en lo individual, pero se expanden a todo el cuerpo. Llegan a cubrir todo, toda la casa de Dios. Me gusta mucho lo que dice Matthew Henry, un comentarista muy antiguo. Dice, otros vicios pueden derrotarse con lucha, pero contra el que aquí se nos advierte, solo con la escapada. Enormes multitudes han sido divididas por estos vicios en sus formas y consecuencias variadas. Sus efectos no solo caen directamente sobre el cuerpo, sino con frecuencia en la mente. El estar en pecado contamina nuestra mente. Y la cosa que está advirtiendo acá Pablo, o el punto en el que se está enfocando, es tal que lo tenemos que aplicar a cada área de nuestra vida. Quizás la inmoralidad sexual no sea un problema en este momento, pero ¿cuántos otros tipos de pecado minan nuestra mente y nos apartan del servicio fiel a Dios? En lugar de ser 100% fieles a Dios y útiles a Él, ¿cuántas cosas están impidiendo que seamos fieles desde la mente al Señor?
Y el segundo imperativo aparece en el último versículo. La segunda orden. Porque habéis sido comprados por precio, entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es el último pedido de Pablo en esta sección. Esto va a cerrar todo lo que viene hablando desde el capítulo 3 por lo menos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 hablamos de la madurez y de la inmadurez de aquellos que no estaban prontos para escuchar cosas profundas quizás? Y yo les mencionaba que me llamaba tanto la atención que Pablo, a pesar de decir que no eran capaces todavía, igual les da en toda la carta enseñanzas profundas. Entonces, a la conclusión que llegábamos aquella vez era que la madurez espiritual se demuestra en la obediencia, no en el conocimiento. La madurez espiritual se demuestra en el hecho de poder decir a Dios, Señor, te estoy glorificando con mi cuerpo a ti todo el tiempo, y no en qué tanto sé de la Biblia, o en qué tantos años llevo en la casa de Dios. Una cosa no dice la otra. Podemos saber cientos de doctrinas, podemos saber y citar y hablar de muchos autores, pero mientras en cada área de nuestra vida no estemos glorificando a Dios, partiendo de nuestra mente, entonces todavía somos inmaduros espiritualmente. Porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido justificados, hechos justos por Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, por si no se nos olvida, ¿no? Por si se nos quiere escapar la idea. No nos pertenecemos. Si has entregado tu vida a Cristo, ya no sos tuyo. Antes de llegar a Cristo, como narra Efesios capítulo 2, seguíamos la corriente del mundo. No más. Ahora seguimos la palabra de Dios. El llamado para cada persona que no conoce a Dios es arrepentirse y creer en Cristo. Hoy, hermanos, hoy, amigos, les digo, debemos arrepentirnos y creer en Cristo. Cada día. No porque perdamos la salvación, sino porque cada día necesitamos ir a Él. Y si aún no conoces a Cristo, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete. Conoce a Cristo. Confía en Él. Entrega tu vida a Dios. Oremos. Gracias, Padre, en esta mañana, por lo bueno que eres, Señor, con nosotros al permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos has lavado, Señor, y ya nos has mostrado que no somos parte de este mundo, Padre. Gracias, Señor, porque nos has hecho santos para formar parte de tu iglesia, Padre. Y gracias, Señor, porque nos has justificado, Señor. Nos has hecho justos delante de ti. Hasta el punto, Señor, que ahora queremos anhelar poder dar gloria con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con cada acción, Señor. Te ruego que estés en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a huir a tiempo de cada pecado, Señor. Huir a tiempo del momento de la tentación, Señor, porque sabemos que tú, Padre, con la prueba, con la tentación, Señor, das una salida, Padre. Te rogamos, Padre, por la vida de cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos pasando por momentos difíciles, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre, ayúdanos con tu palabra a poder encontrar aliento, Señor, y soporte, Padre. Gracias por este tiempo. Oramos y te agradecemos por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Dios.